Un hombre negro de 19 años fue ridiculizado en una clase de jiu-jitsu y en 14 segundos recibió su cinturón negro. Aquí no aceptamos gente como tú. La voz del instructor Sean Reynolds cortó el aire como una navaja, provocando un silencio sepulcral en la Academia de Artes Marciales de Élite. Este no es lugar para quienes no pueden permitirse el uniforme adecuado o no tienen la disciplina para comprender la tradición. Todas las miradas se posaron en Jamal Williams, el joven negro de 19 años que estaba de pie en la entrada del dojo, todavía con pantalones de chándal y una camiseta sencilla en lugar del kimono oficial. Su cuerpo alto y delgado temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una ira contenida que pocos percibieron. «Pagué la matrícula y la matrícula al completo, señor». La voz de Jamal era firme, sorprendentemente tranquila para alguien que estaba siendo humillado públicamente. «Todavía no he podido comprar el gi, pero estoy dispuesto a aprender como todos los demás aquí». Reynolds, un excompetidor regional con más ego que habilidad, se acercó a Jamal con una sonrisa desdeñosa. A sus 38 años mantenía su físico, intimidante, y su estatus de sensei con una rigidez que rozaba la tiranía. ¿Crees que puedes entrar al gimnasio más prestigioso de la ciudad sin respetar nuestras reglas? Examinó a Jamal de arriba a abajo. Este no es un proyecto social para sacar a los jóvenes de la calle, es un arte marcial con siglos de tradición. Risas nerviosas resonaron entre algunos estudiantes. Otros apartaron la mirada, incómodos con la escena. «Puedo comprar el kimono para la próxima clase», ofreció Jamal sin inmutarse. «Trabajé de repartidor durante 3 meses para pagar la matrícula». Reynolds cruzó los brazos. «No se trata solo de la ropa, chico. Se trata de respeto, disciplina, tradición, cosas que claramente no entiendes». Se volvió hacia la clase, compuesta principalmente por estudiantes blancos de clase alta. «Clase, hoy vamos a demostrar por qué la selección es importante en este deporte. Una lección sobre quién pertenece y quién no al mundo del jiu-jitsu». Con un gesto rápido, Reynolds agarró el brazo de Jamal. «Ven al tatami, demostrémosles a todos por qué aquí no aceptamos a cualquiera». El corazón de Jamal latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible mientras prácticamente lo arrastraban al centro del dojo. Los estudiantes formaron un círculo a su alrededor, algunos grabando con sus celulares, ansiosos por el espectáculo de humillación que estaba a punto de desatarse. «Atácame», ordenó Reynolds, adoptando una postura defensiva. «Muéstrame lo que sabes». «Prefiero aprender primero», respondió el sensei Jamal, consciente de la trampa. «No estás aquí para aprender, estás aquí para dar ejemplo». Reynolds se abalanzó sobre él y le aplicó una llave de brazo que hizo que Jamal se estrellara contra el suelo con un golpe sordo. «Por eso no aceptamos a cualquiera», declaró al círculo de estudiantes, sujetando a Jamal. «Sobre todo a chicos que creen que ver unos cuantos videos en YouTube los hace luchadores». Más risas, esta vez más fuertes. Reynolds aumentó la presión sobre la articulación de Jamal, causándole un dolor visible. «Quizás deberías probar algo más adaptado a tus capacidades», continuó, soltándolo finalmente. «Quizás baloncesto o hip hop». Lo que nadie notó mientras Jamal se ponía lentamente de pie fue el pequeño objeto metálico que se deslizó desde el interior de su camiseta. Un juego de placas de identificación militares que rápidamente volvió a ocultar. «¿Puedo intentarlo de nuevo, sensei?», preguntó Jamal, con una voz extrañamente controlada para alguien que acababa de ser humillado. Reynolds frunció el ceño, visiblemente molesto por no haber podido doblegar al chico. «Si insistes en malgastar tu dinero y nuestro tiempo...» Jessica. Chun, una respetada cinturón morado del gimnasio, observaba la escena con creciente incomodidad. A diferencia de los demás, notó algo en la mirada de Jamal. No sumisión ni vergüenza, sino una paciencia calculada que parecía completamente fuera de lugar. Esa noche, mientras limpiaba el tatami como Reynolds le había ordenado, un castigo, extra para el recién llegado,
Jamal tocó las placas de identificación escondidas en su pecho. Nadie en el gimnasio podría haber imaginado que el chico youtuber había crecido bajo la tutela de Marcus Williams, su tío, campeón nacional de Jiu-Jitsu que había dejado la competición para servir en el ejército. El mismo hombre que había entrenado a Jamal en secreto desde los 5 años, enseñándole no solo técnicas, sino el arte de la paciencia estratégica. Mientras fregaba el tatami, Jamal sonrió para sí mismo. Era una sonrisa que no pertenecía a alguien que acababa de ser humillado, sino a alguien que estaba exactamente donde él planeaba estar. Si sientes esa mezcla de enojo y curiosidad por ver cómo se desarrollará la situación, no olvides suscribirte al canal. Después de todo, a veces el mayor poder reside en ser completamente subestimado, y lo que viene a continuación en esta historia te mostrará exactamente por qué. En las semanas siguientes, Reynolds convirtió la vida de Jamal en la Academia de Artes Marciales Elite en un infierno meticulosamente planeado. Limpiar baños, lavar kimonos sudados, organizar el equipo, todo antes siquiera de pisar el tatami. Disciplina, decía Reynolds con una sonrisa torcida mientras veía a Jamal fregar el suelo del vestuario. Cuando aprendas eso, quizá podamos hablar de técnica. Durante las clases, Jamal rara vez participaba en los entrenamientos prácticos. Cuando lo hacía, era solo para servir de saco de boxeo en las dolorosas demostraciones de Reynolds. ¿Entiendes cómo hacer eso?, preguntaba Reynolds después, de tirar violentamente a Jamal al suelo. Así es como neutralizamos a los oponentes más grandes que carecen de técnica. Sin embargo, tras su aparente sumisión, Jamal absorbía cada movimiento, cada técnica, cada pequeño detalle. En las raras ocasiones en que podía participar en entrenamientos en pareja, demostraba una intuición inusual que llamaba la atención de los más observadores. ¿Ya has practicado antes, verdad?, le preguntó Marcus Kim, cinturón azul, tras haciendo así notar cómo Jamal ajustaba instintivamente su centro de gravedad. He visto muchos videos, respondió Jamal con una sonrisa reservada, la misma excusa que siempre usaba. Fue Jessica Chun quien finalmente se acercó a él después de una clase particularmente brutal. Nos vemos en el café de la esquina en 10 minutos, susurró. Necesito hablar contigo. Lejos de las miradas del gimnasio, Jessica fue directa al grano. ¿Cuál es tu juego, Jamal? Nadie puede soportar lo que estás pasando sin una razón. No sé de qué estás hablando. Solo estoy tratando de aprender, dijo. Jessica lo interrumpió. He visto a Reynolds destruir a tipos mucho más duros. Renuncian en una semana. Tú llevas aquí casi un mes y encima, dudó. Ocultas deliberadamente lo que sabes. Jamal suspiró, reconociendo en Jessica algo que su tío siempre mencionaba. A veces hay que confiar en alguien para ganar batallas imposibles. Mi tío fue campeón nacional antes de unirse a las fuerzas especiales, reveló finalmente. Me entrenó desde niño. Reynolds entrenó con tu tío cuando eran jóvenes, dijo Jessica. Cuando tu tío ganó el campeonato nacional, Reynolds difundió rumores de que tomaba esteroides. La investigación demostró que era mentira, pero el daño ya estaba hecho. Así que esto se trata de venganza. Se trata de justicia, corrigió Jamal. Reynolds destruyó la reputación de mi tío por celos. Ahora dirige un gimnasio donde humilla a quienes considera inferiores. No estoy aquí para derrotarlo, sino para desenmascararlo. En el gimnasio, Reynolds planeaba su próxima humillación. Se acercaba el campeonato abierto regional y para su diversión, inscribió a Jamal en la categoría de principiantes. Williams anunció durante el entrenamiento. Representarás al gimnasio en el torneo regional del mes que viene, en la categoría de principiantes, por supuesto. Murmullos de sorpresa recorrieron el dojo. Jamal simplemente asintió. Gracias por la oportunidad, sensei. No me agradezcas todavía, rió Reynolds. Probablemente te noqueen en el primer asalto.
pero te servirá de lección para que entiendas cuál es tu lugar. Lo que Reynolds no sabía era que 3 noches a la semana, Jamal entrenaba en un pequeño sótano en la zona sur de la ciudad. El espacio pertenecía a Carlos Méndez, excompañero de equipo del tío de Jamal y actual instructor en un gimnasio comunitario. Jessica había buscado a Carlos por sugerencia de Jamal. Necesita perfeccionar sus habilidades sin levantar sospechas, explicó Jessica, y necesita un entrenador que comprenda la situación. Carlos, quien tenía sus propias historias sobre Reynolds, aceptó de inmediato. Marcus era como un hermano para mí. Si su sobrino tiene la mitad de su talento, Reynolds está a punto de recibir una lección inolvidable. En sesiones de entrenamiento secretas, Jamal finalmente demostró su verdadero potencial. Su técnica, perfeccionada tras años de entrenamiento, con un campeón, impresionó incluso a Carlos. Tu tío te enseñó bien, observó, pero Reynolds estará preparado para alguien con habilidades básicas. Necesitamos que luzcas como un principiante con destellos ocasionales de talento natural. A medida que se acercaba el torneo, Reynolds intensificó su entrenamiento para Jamal, básicamente usándolo como compañero para demostraciones cada vez más dolorosas. Esa noche, tras el cierre del dojo, Reynolds recibió un correo electrónico del comité organizador confirmando un cambio en una de las categorías debido a un error administrativo. Un competidor se había registrado incorrectamente. Reynolds frunció el ceño al leer el nombre: Jamal Williams. Su desdén inicial se convirtió en confusión al continuar leyendo. Según la lista actualizada, Jamal no competiría en la categoría principiante. Un archivo adjunto con su historial competitivo indicaba que tenía experiencia previa que lo clasificaba para una categoría avanzada. Imposible, murmuró Reynolds, abriendo el archivo adjunto. Allí estaba, un historial de competiciones regionales, bajo el nombre de Jamal Williams, incluyendo 3 primeros puestos en torneos juveniles. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Jamal contemplaba la foto enmarcada de su tío en la pared. Junto a ella, cuidadosamente colgado, estaba el kimono que Marcus había usado en su último campeonato. Una prenda que Jamal nunca se había puesto, guardándola para el momento oportuno. Ya casi es la hora, le susurró a la fotografía, tocándose las placas de identificación que llevaba al cuello. La verdad que estaba a punto de emerger era que la venganza más satisfactoria no está en derrotar a un oponente, sino en obligarlo a verse reflejado en el mundo que construyó para sí mismo. El día del campeonato abierto regional amaneció con una energía casi eléctrica. La Academia de Artes Marciales Élite llegó en grupo, todos uniformados con kimonos impecables, excepto Jamal, quien llegó por separado con una mochila destartalada. Reynolds lo interceptó de inmediato. ¿Qué demonios es esto del registro? ¿De categoría avanzada? ¿Falsificaste documentos? No falsifiqué nada, Sensei, respondió Jamal con calma. Solo presenté mi historial real. No tienes antecedentes, casi espetó Reynolds. Eres patético en el tatami. Jessica se acercó. Tu categoría de peso está en el vestuario para confirmarla. Jamal sacó el kimono cuidadosamente doblado que había pertenecido a su tío. Los colores estaban un poco descoloridos por el paso del tiempo, pero aún conservaba el discreto emblema del antiguo equipo de Marcus, el mismo donde Reynolds y Marcus habían entrenado juntos. Las placas militares estaban colocadas en su pecho, esta vez visibles. Un anuncio resonó por los altavoces. Debido a una situación excepcional, la primera pelea será entre Sean Reynolds de Elite Martial Arts Academy y Jamal Williams. También, de Elite Martial Arts Academy, Reynolds salió furioso de la oficina de los organizadores. Había intentado protestar por el cambio, pero el comité se mantuvo firme. ¿Qué hiciste?, preguntó al encontrar a Jamal cerca del tatami. ¿Qué clase de truco sucio es este? Nada de juegos, Sensei, solo justicia poética.
La multitud se reunió alrededor del tapete central, intrigada por la visible tensión entre los dos competidores de la misma academia. El árbitro los llamó al centro. Reynolds hizo una reverencia rígida, con la mirada fija en Jamal, quien le devolvió el gesto con una reverencia precisa, casi militar. El árbitro dio inicio y la pelea comenzó. Reynolds avanzó de inmediato intentando imponer su dominio. Para sorpresa de todos, Jamal no retrocedió. Con un movimiento tan fluido que parecía ensayado, esquivó el agarre, creó un desequilibrio perfecto y ejecutó un impresionante derribo que envió a Reynolds al suelo con un golpe seco. Antes de que Reynolds pudiera recuperarse, Jamal ya estaba en posición, aislando el brazo del instructor con una llave de articulación ejecutada con precisión quirúrgica. El rostro de Reynolds se contorsionó al darse cuenta de que estaba completamente dominado. 14 segundos. Ese fue el tiempo total desde el inicio de la pelea hasta que Reynolds golpeó la lona en señal de rendición. 14 segundos para desmantelar años de arrogancia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El árbitro, atónito, se tomó un segundo más para levantar el brazo de Jamal y declararlo ganador. Técnica perfecta, murmuró alguien entre el público. Igual que Marcus Williams en el Campeonato Nacional de 2010, Reynolds se levantó temblando. ¡Qué suerte!, murmuró. No fue suerte, respondió Reynolds. Fue pura técnica que Marcus le enseñó a su sobrino durante años. Carlos Méndez se acercó al tatami. ¿Tu tío no tenía...? Sí, interrumpió Carlos avergonzado. Y tú lo sabías, igual que sabías que los rumores que difundiste sobre los esteroides arruinaron injustamente su reputación. Jessica dio un paso al frente con una tableta. Creo que esto te refrescará la memoria, Sensei. Giró la pantalla para que todos pudieran ver un video que mostraba a un Reynolds más joven, acusando a Marcus Williams de consumir sustancias prohibidas. El presidente de la Federación Estatal, que estaba viendo la competición, se cruzó de brazos. Reynolds, esto es una grave violación del Código de Ética. Solicito su presencia inmediata en una audiencia disciplinaria. La multitud lo grababa todo con sus celulares. Entre ellos se encontraban varios exalumnos de Reynolds que habían abandonado la escuela tras recibir un trato similar al de Jamal. Los videos de ustedes humillando a los nuevos estudiantes llevan semanas circulando en redes sociales, continuó Jessica. Jamal nos dio la oportunidad de reconstruirlo todo y crear un caso contundente. Esto va mucho más allá de una audiencia disciplinaria, dijo el presidente. Estamos hablando de la suspensión inmediata de su licencia de instructor. Reynolds vio cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Años de cultivar una imagen de autoridad se redujeron a polvo en minutos, con cámaras capturando cada segundo de su humillación. Jamal, en cambio, mantuvo la misma compostura que había mostrado desde el primer día. El verdadero espíritu del Jiu-Jitsu nunca ha consistido en dominar a los demás, dijo. Se trata de superar nuestros propios demonios, nuestras propias limitaciones. Mientras Reynolds se marchaba derrotado, Jamal permaneció en el centro del tatami, con las placas de identificación de su tío brillando bajo las luces. Ya no era el joven discriminado y humillado, sino la personificación de una poderosa lección. La verdadera fuerza nunca nace de la intimidación, sino del carácter que se revela cuando nadie más cree en ti. En las semanas posteriores al torneo, la comunidad de las artes marciales se transformó gracias a lo que se conoció como los 14 segundos. Los videos de la pelea y el posterior enfrentamiento se viralizaron, acumulando millones de visualizaciones y desatando intensos debates sobre la ética en la enseñanza de las artes marciales. Reynolds se enfrentó al colapso total de su carrera. La federación no solo le suspendió la licencia, sino que abrió una investigación sobre años de prácticas abusivas en la Academia de Artes Marciales Elite. Exalumnos, animados por el ejemplo de Jamal, presentaron sus propios relatos de intimidación
y discriminación. El imperio que Reynolds había construido sobre la arrogancia y el prejuicio se derrumbó en 1900, cuestión de semanas. La Academia de Élite intentó distanciarse del escándalo, destituyendo a Reynolds de todos los cargos oficiales y ofreciendo disculpas públicas a los estudiantes afectados. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho. Varias sucursales cerraron y la academia original cambió de nombre para evitar ser asociada al caso. En cuanto a Jamal, rechazó ofertas de instructores de renombre que de repente vieron potencial en el joven luchador. No me interesa la fama, explicó cuando un prestigioso equipo competitivo se le acercó. Mi objetivo nunca fueron los trofeos. En cambio, Jamal aceptó la oferta de Carlos para ayudarlo a expandir su programa comunitario en el Southside. Con su nueva visibilidad, consiguieron fondos para transformar el sótano en un gimnasio completo que ofrece clases gratuitas a jóvenes de comunidades marginadas. Honrar el legado de mi tío significa abrir puertas a personas que normalmente estarían excluidas, explicó Jamal en una entrevista con la revista de artes marciales Martial Spirit. Mi tío creía que el jiu-jitsu no se trata de derrotar a los oponentes, sino de superar las limitaciones, especialmente las impuestas por otros. La colaboración con Jessica también prosperó. Tras dejar Elite Academy, completó su licenciatura en fisioterapia y desarrolló un programa dedicado a atletas lesionados que se integró a la perfección con el trabajo de Jamal. Lo que vi aquel primer día, cuando Reynolds lo humilló, fue algo excepcional, confesó Jessica durante la inauguración del nuevo gimnasio. No se trataba solo de técnica ni compostura. Era la comprensión de que la paciencia estratégica siempre supera a la fuerza bruta. 6 meses después del incidente, Jamal recibió oficialmente su cinturón negro en una ceremonia oficiada por Carlos y otros maestros respetados que habían entrenado con su tío. Lo ató sobre el mismo kimono descolorido que había pertenecido a Marcus. Hay quienes creen que el cinturón determina el valor, dijo Jamal después de la ceremonia, pero mi tío me enseñó que el verdadero valor reside en cómo respondes cuando nadie cree en ti. El reconocimiento más sorprendente llegó inesperadamente en una tarde lluviosa. Reynolds apareció en la entrada del nuevo gimnasio, más delgado, con profundas ojeras, con el mismo aspecto que la sombra del hombre, arrogante que había sido. Jamal lo encontró solo en su oficina. Podría haberte demandado, dijo Reynolds tras un largo silencio. Por falsificación de documentos, conspiración, difamación. Podrías haberlo hecho. Podría haberlo hecho, coincidió Jamal, en voz baja. Pero no habría sido convincente considerando todas las pruebas que reunimos sobre tu comportamiento a lo largo de los años. Reynolds asintió, derrotado. Lo he perdido todo. Mi academia, mi reputación. Incluso mi familia me está dando la espalda. Perdiste esas cosas por tus propias acciones, respondió Jamal sin crueldad en su voz. No por lo que hicimos. Tras otro tenso silencio, Reynolds finalmente dijo lo que había venido a decir. Tu tío era mejor que yo. Siempre lo fue, interrumpió Jamal con suavidad. Lamento lo que les hice a él y a ti. Jamal estudió al hombre que tenía delante. No era un monstruo, sino alguien cuyo ego e inseguridad habían envenenado su carácter a lo largo de los años. Acepto tus disculpas, dijo Jamal. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Nadie me contratará. Nadie quiere que lo asocien conmigo. Jamal pensó un momento. Tenemos un programa para veteranos con TEPT que empieza el mes que viene. Necesitamos voluntarios que nos ayuden con la logística. No se trata de enseñar, solo de organizar el equipo y acondicionar el espacio. Reynolds lo miró con incredulidad. ¿Por qué me ofrecerías eso? Porque mi tío creía que todos merecen una segunda oportunidad, pero hay que ganársela, no regalarla. Unos meses después, el nuevo gimnasio, ahora llamado Williams Community Dojo, celebró su primer aniversario, con una jornada de puertas abiertas para la comunidad.
Entre los participantes se encontraban jóvenes del barrio que nunca pudieron costear las clases en Elite, veteranos en recuperación e incluso algunos antiguos alumnos de Reynolds que habían encontrado un nuevo hogar allí. Al fondo del salón, casi sin ser visto, Reynolds ayudaba en silencio, organizando el equipo y guiando a los visitantes. El camino a la redención sería largo, pero él había dado el primer paso. Esa noche, después de que todos se fueran, Jamal se quedó solo en el tatami, sosteniendo las placas de identificación de su tío. Pensó en cómo una humillación pública se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande que una simple venganza. Su victoria no residía en los 14 segundos que le tomó derrotar a Reynolds, sino en los innumerables momentos desde entonces en que cada nuevo estudiante descubrió que pertenecía allí, sin importar su origen o apariencia. El verdadero poder, solía decirles Jamal a sus alumnos, no reside en cuánto tiempo se tarda en vencer a alguien, sino en cuánto tiempo estás dispuesto a esperar, entrenar y prepararte para el momento oportuno. La historia de Jamal Williams no se trataba solo de un joven negro que sorprendió a un instructor prejuicioso. Trataba sobre cómo los momentos de injusticia pueden convertirse en oportunidades para un cambio sistémico. Mientras algunos luchaban por trofeos y reconocimiento, Jamal luchaba por algo mucho más valioso. Un futuro donde nadie fuera juzgado por el color de su piel ni por la apariencia de su kimono, sino por la integridad de su carácter y la pureza de su técnica.